Ok. Estábamos analizando en la clase pasada algunos versículos que nos hablaban acerca de la función de las presuposiciones, cuán importantes son las presuposiciones, ¿no? En nuestro acercamiento a la Biblia. También habíamos visto que nuestras concepciones de Dios afectan la forma como leemos la Biblia, ¿no? Si nosotros tenemos esta concepción platonista, un poco más de tipo griega, helenística, ¿no? Al estilo de Zeus, de este dios Zeus, un dios atemporal, un dios que está en el mundo de las ideas, un dios que no es afectado ni por el cambio ni por la mortalidad. Así que recuérdense que en la idea de Platón, en la filosofía platónica, en el mundo de las ideas, no hay cambio, nada cambia porque cambio, lo que cambia es porque necesita ser es perfectible, necesita ser perfeccionado. Pero en el mundo de las ideas todo es perfecto, entonces si todo es perfecto, nada necesita cambiar. Como todo es perfecto, todo permanece inamovible, no se mueve. Y el tiempo es movimiento. El tiempo es movimiento. En la filosofía griega, tiempo es movimiento. Es muy interesante que ellos lo definieron así, ¿no? El tiempo como movimiento. Entonces, si el tiempo es movimiento, no puede ser que Zeus viva en el tiempo, ¿no? Todos los dioses son dioses atemporales, que el tiempo no les afecta, no experimentan el tiempo, absolutamente. Entonces, cuando nosotros vemos en la idea cristiana quién es Dios, cómo se representa a Dios, encontramos algo interesante, que pensamos en Dios también de una manera similar a la que muchos filósofos, o a la filosofía griega, similar a la filosofía griega, en la cual los dioses son atemporales. Entonces, muchos piensan en el Dios abrahámico, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como un Dios atemporal, un Dios que no es afectado por el tiempo. Entonces leemos algunos pasajes y nos imaginamos que este Dios, Jehová, vive en una esfera temporal que no tiene tiempo, lo cual no es cierto. Existe una tesis em, de, de relativa a este tema, ¿ok? Muy importante. Entonces, ahorita no me viene a la mente el título de la tesis, es la temporalidad de Dios o presuposiciones en relación a la temporalidad de Dios, eh, de Canale es el autor, ¿no? Muy bien. Entonces, Dios no es un Dios atemporal que vive en la distancia, que no se conecta con el tiempo. Dios es un Dios que sí experimenta el tiempo, pero de una manera un poco diferente a la forma como nosotros lo experimentamos, ¿no? Obviamente, cómo será su experiencia de Dios del tiempo no lo sabemos, porque habría que ser Dios para saberlo, ¿no? pero, pero en la Biblia se presenta un Dios que trabaja en el tiempo, es un Dios que trabaja en la historia, que se presenta en la historia. A su tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dice el libro de Gálatas, ¿no? Después dice que el clamor de los hijos de Israel subió al cielo cuando ellos estaban en la esclavitud de Egipto, y Dios respondió, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué cosa es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es un Dios que trabaja en la historia. Trabajó en la historia de Abraham, trabajó en la historia de Isaac, trabajó en la historia de Jacob. Es un Dios que trabaja en la historia, ¿no? Entonces Dios es un Dios que no es atemporal, no está completamente eximido o no, alejado de la esfera temporal. Dios es un Dios que experimenta el tiempo de otra manera. No sabemos cómo es eso exactamente, pero las escrituras lo presentan a un Dios que se conecta con la historia, ¿no? Es un Dios histórico. Entonces habíamos visto también que a veces las presuposiciones juegan un papel importante al momento de definir, definir algunas doctrinas, ¿no? Por ejemplo, algunas que son populares, que están muy influenciadas por presuposiciones, son el asunto del infierno, ¿no? Mucha gente tiene esta idea del infierno.
y debido a que tienen esta idea del infierno, que es puramente helenística, puramente griega, es una filosofía griega que ha influenciado en la lectura de la Biblia. Entonces, cada vez que encuentran pasajes difíciles de las escrituras o pasajes que parecieran tener una connotación o que pareciera que nos hablan un poco del infierno, ellos lo leen de esa manera. Yo estaba con ustedes analizando algunos pasajes y en la clase pasada y explicando algunos asuntos relativos a la interpretación de esos pasajes que es completamente equivocada, ¿no? Interpretaciones equivocadas en relación al Seol, por ejemplo, el Sheol, se interpreta el Sheol como este infierno, y no, Sheol es la tumba, ¿no? Lo mismo el Gehema, lo mismo el Hades, todo eso, en la Biblia lo presenta como la tumba, la muerte, que será destruida. El libro de Apocalipsis dice que será destruida, la muerte, el Hades, todo será destruido al final, completamente en el lado de fuego, ¿no? Cuando Dios decida destruir la muerte completamente. Entonces todo eso va a ser destruido, no va a haber más muerte, la muerte hallará su muerte. Entonces, interesante. Después tenemos también la separación entre alma y cuerpo. Algunos piensan que después de muerto tú te descarnas, tu espíritu sale de tu cuerpo y sube ya sea al cielo o desciende al infierno. Así que esta idea también es una idea completamente equivocada, que lamentablemente nos lleva a leer la escritura de una manera equivocada. Otra idea ya más cultural, no tiene que ver con la doctrina, pero es más cultural, tiene que ver con la idea del machismo, por ejemplo. Es algo que es muy fuerte en las culturas latinoamericanas. Lamentablemente, las culturas latinoamericanas son bastante machistas, ¿no? Todas las culturas latinoamericanas son bastante machistas. El papel de la mujer es relegado solamente al papel de lavar los platos, eh, limpiar y cocinar, lo cual, no es bíblico, es decir, no, no es bíblico, no es lo que Dios quiere para la mujer, que sea tratada como una esclava. Sin embargo, eso es una idea cultural, ¿no? Que influencia nuestra lectura de la Biblia, así que cuando lees pasajes de las Escrituras pareciera dar a los varones cierta autoridad. Esos son los pasajes que son los favoritos para los que tienen este problema cultural, ¿no? Este problema cultural. Entonces hemos visto que sí, hemos visto desde el inicio tenemos este problema de las presuposiciones, ¿no? Cuando hemos visto este asunto del árbol, del fruto prohibido, hemos visto cómo la gente ha insertado en esta historia la manzana. No hay ninguna manzana. Esta manzana viene de otra historia griega, que es la manzana de la discordia. Es otra historia, pero para que ustedes se den cuenta cuánto influencia la filosofía griega en nuestra lectura de la Biblia. La manzana de la discordia no tiene nada que ver con el paraíso y con el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ahí está, en casi todas las ilustraciones relativas a la caída de Adán y Eva, vemos ahí la manzana de la discordia, que viene de la filosofía griega, no tiene nada que ver con el relato bíblico. Está totalmente alejada de lo que la Biblia dice. Así que las presuposiciones juegan un papel muy importante cuando nosotros leemos la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Entonces habíamos leído todos estos pasajes. Algunos de estos pasajes, por ejemplo, nos señalaban que así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice el Señor, ¿no? De esa manera, lo que nos dice es que existe una diferencia entre nuestra forma de ver las cosas y la forma como el Señor ve las cosas. ¿Ok? Es un poco diferente, bastante diferente. La diferencia es muy grande. También hemos visto cómo algunos tuercen las escrituras, dice el apóstol Pedro, tuercen las escrituras, como algunos tuercen las escrituras. ¿Por qué? Porque puede haber varias motivaciones para torcer las escrituras,
una de las motivaciones es que, como dice Jesús, ignoran el poder de Dios y ignoran las escrituras, ¿no? Jesús explicó que muchas veces se hierra por dos cosas, por ignorar el poder de Dios e ignorar las escrituras, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta clásica que me hacen es, pastor, ¿cómo es posible que cuando Jesucristo venga por segunda vez todo ojo lo verá? ¿Cómo es eso de que todo ojo lo verá? Y ahí viene el asunto, ahí ese es un problema de ignorar el poder de Dios. ¿Acaso Dios no tiene poder para hacer cumplir su palabra de muchas maneras? Claro, Dios puede cumplir su palabra de muchas maneras, no tiene limitaciones, el Señor no tiene limitaciones de ningún tipo. No, las limitaciones no aplican al Señor, ¿no? Simplemente el Señor no conoce limitaciones. Así que el Señor no tendría problema de que todo el planeta Tierra lo vea. ¿Cómo va a ocurrir eso? Eso es un problema del Señor, pero la palabra de Dios dice, todo ojo lo verá cuando Él venga. Aunque la Tierra sea redonda, todo ojo lo verá. ¿Cómo va a ser eso? Lo veremos. De igual manera, tiene que ver el asunto de la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no? Si hay un hombre que tuvo 7 esposas, ¿cuál de ellas será su esposa en la eternidad? Es una pregunta de ignorancia del poder de Dios, porque se está ignorando qué es lo que el Señor puede hacer en la vida eterna. En la vida eterna hay que recordar que las cosas serán, el orden social será bastante diferente, no será exactamente como aquí en la tierra. Entonces Jesús trató de explicar eso cuando dijo no se casarán ni se darán en casamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurrirá eso? Bueno, algunos están preocupados porque dicen, mejor me caso mientras estoy en la tierra porque en el cielo no va a haber casamiento. No lo sé. Lo que sé es que la Biblia está hablando claramente de que el orden del cielo será bastante diferente, ¿no? Entonces, a veces se ignora, se comete errores de interpretación por ignorar el poder de Dios y por ignorar las escrituras, ¿no? Entonces, la pregunta que queremos hacer ahora es, ¿cuáles son algunas de mis presuposiciones personales que no me están ayudando a entender la Biblia? ¿Cuáles son las presuposiciones que tú tienes que no te están ayudando a entender la Biblia? ¿Qué ideas tú tienes en tu cabeza que no te están ayudando a acercarte a la Biblia de manera adecuada? ¿Cuáles son esas algunas ideas? Puedes analizar alguna de tus ideas, así que eh, evalúate a ti mismo, trata de evaluar qué ideas no te están ayudando a entender la Biblia, alguna de tus presuposiciones, alguna de tus ideas. Vamos a hablar un poquito más de esto en la próxima semana, algunas que tienen que ver con nuestra cosmovisión, pero es muy importante Sí, que... pastor. ¿Sí? ¿Escucho? Sí, digo, teníamos muchas preguntas acerca de ello, ¿no? Ya que a veces, en la medida que hemos ido viviendo a veces en cada uno, a veces cada lugar, tiene su cultura diferente, ¿no? Y muchas de esas cosas a veces ha influenciado nuestra mente y tenemos algunas presuposiciones para estudiar la Biblia, ¿no? Sí, eso es completamente cierto. Nuestras vivencias personales han influenciado muy profundamente nuestra interpretación no solo de la Biblia, sino de todo el mundo, de nuestras experiencias, de la ciencia en general. Entonces, es importante que tú reconozcas cuáles son algunas de esas presuposiciones que no te están ayudando a entender la Biblia. Muy bien, vamos a acabar el tema ahí. Que Dios nos bendiga, queridos alumnos. Eh, Esperamos que este tema haya sido de utilidad para cada uno de ustedes.